A quienes se han conectado para estar unidos en la distancia con la intención santa y saludable de estar en la presencia de Dios. Estamos seguros de que ustedes que quedan en casa por motivos de necesidad también experimentarán, por lo menos es nuestro deseo y la seguridad de que Dios estará con ustedes en sus cantos, en sus oraciones, en su contemplación de la palabra de Dios. Así que les invitamos a sumergirse en ese espíritu de adoración, de búsqueda a nuestro Padre Celestial. Estoy con este abriguito porque hace frío. Hoy es una mañana muy fría y durante todo el día parece ser que nuestra área va a estar lluviosa y húmeda, así que por eso se debe, pero el Señor está con nosotros y bendecimos su nombre. Gracias por comunicarse, conectarse con nosotros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios está con nosotros y estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Dice, es maravilloso el cuadro anticipado en Apocalipsis 7, lo que será en el cielo. Miré y apareció una multitud tomada de las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios. Esto mismo hagamos hoy y aquí acerquémonos al trono en adoración. Oremos. Soberano Señor y Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, eres digno de nuestra alabanza y como iglesia nos gozamos en tu presencia. Por eso te pedimos, llenes este lugar, que escuches nuestros ruegos y calmes nuestras ansiedades. Y tu pueblo unido dice, amén. Muy buenos días, hermanos que están presentes, hermanos que nos están escuchando a través del internet. Le doy muchas gracias, Señor, por este nuevo día. Voy a comenzar a cantar un himno que se dice Oí bendita historia, porque Él nos da la victoria, porque estuvimos varios días enfermos, 9 personas infectadas del COVID en la casa, y le doy gracias al Señor porque todos pudimos sobrepasar esta enfermedad. Y para mí es un placer muy grande estar aquí nuevamente sirviendo al Señor. Y bueno, que por eso quise comenzar el servicio con este cántico que dice: ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Amén.
Sí, amén. Bueno, seguimos alabando al Señor y en este momento lo vamos a hacer con tu fidelidad. A través de toda nuestra vida nosotros nos damos cuenta que el Señor es fiel y por eso vamos a cantar que su fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Amén. Gracias a Dios por aquellos corazones, vidas inspirados para responder a el sentir de su corazón a través de la música, el talento y la heredad que nos dejan, además de un testimonio poderoso que queda para ser cantado por los cristianos. Ya tengo la victoria en Cristo, cantamos hoy. Y hermanos, indistintamente de la situación por la que estemos atravesando nuestra familia, podemos contemplar la victoria a la cual el Señor nos lleva. Su fidelidad es grande, dice la canción que cantó nuestra hermana Mari. ¡Qué bendición! Y de alguna manera la palabra de Dios tiene mucho que decirnos sobre la experiencia del creyente en relación a la victoria en Cristo y a su fidelidad. En este momento vamos a orar. Vamos a dedicar unos momentos pensando en las acciones de gracias que usted mismo tiene en su corazón. Nadie excepto usted puede expresar lo suyo, su sentir, su gratitud a Dios, lo que Él ha suplido, lo que Él, cómo Él nos ha ayudado, nos ha llevado a la victoria. Gracias. Y también, bueno, las celebraciones, muchas celebraciones. La gente hoy día habla de los dolores y del sufrimiento, pero Dios no ha dejado de bendecir nuestras vidas. La hermana Mari, que hoy nos guió en la alabanza, ella dice estar contenta porque habiendo padecido
esa enfermedad por varios días, y solo quien ha pasado por ese sufrimiento sabe de lo que se trata, pero es difícil por lo que he visto y he oído. Y hoy ella está aquí contenta, el primer domingo después de varios de ausencia, y que gracias a Dios nos ha bendecido. Así que tome tiempo para inclinar su rostro en adoración personal y gratitud a Dios. Y claro, también hay luchas que atender, hay camino que recorrer, y nos habremos de poner en sus manos para que el Señor nos bendiga. Tome tiempo para recordar a aquellos familiares suyos, amistades, familiares, hermanos en la fe que necesitan ese favor extraordinario de nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú permaneces en tu trono y no es una expresión para señalar la bendición tuya, la gloria en la que disfrutas, mientras nosotros aquí en nuestro mundo nos debatimos en sufrimientos y y luchamos con penas y agresiones de toda índole. Gracias, Padre, porque desde allá, desde el cielo, tú puedes y lo haces, derramando bendiciones a nuestras vidas de muchas maneras. Señor, nos hemos dolido por aquellos que han estado sufriendo y que aún están padeciendo enfermedades, luchas, carencias. Señor, por supuesto, y por ellos te rogamos, por este mundo que llora, que implora, que necesita esa presencia tuya y la bendición abundante en sus vidas. Oramos por ellos, Padre, pero aún yendo más allá, nuestra gratitud y alabanza por quien tú eres. Te agradecemos por el cumpleaños de Georgie y de Noris, de mi esposa Evangelina, de nuestra hermana Mari, Señor, y de otras vidas que tú has bendecido. Señor, alabamos tu nombre por eso, y quienes han nacido y en esta semana, y los bebés que están creciendo, los jóvenes que están aspirando a dar el siguiente paso en sus estudios de la universidad, o cualquier proyecto de hermanos que miran hacia adelante, confiando en que tú vas con ellos. Oramos y te damos gracias por todos estos hermanos y hermanas, los ancianos que has protegido, por lo que has provisto, aún a pesar de que no veíamos de dónde vendría la bendición. Tú mereces la gloria y la alabanza por todo esto. Y Señor, por supuesto, que estamos comprometidos en seguir intercediendo por aquellos enfermos y que están sufriendo. Nuestro hermano Bienvenido González, te rogamos que tú, Señor, lo conserves en la salud que tanto necesita, que los médicos que lo atiendan puedan manejar esa salud, los medicamentos y el tratamiento que tanto necesita. Y a la familia dale calma, dale esperanzas, fe y fortaleza, Señor, para seguir confiando en ti. Gracias, Señor. Quiero pedirte también por Miguel, el hermano de nuestro hermano Juan, que fue reportado con infección del virus. Señor, sabemos que nuestras luchas son grandes, y esta es una de esas luchas tremendas que aflige nuestro mundo. Te rogamos por él para que sea levantado de estas terribles
de estos terribles sufrimientos del mal. Oramos por nuestra juventud, Señor, y nuestros niños para que sigan adelante y que no sean impregnados por un temor, por una amenaza que padecemos hoy, sino que aprendan de nosotros, personas más maduras, Señor, que aprendan que la bendición es tuya y que podemos seguir confiando en ti y agradecer que nos das vida y oportunidades. Te pedimos por este país las cosas que hemos oído. Hay mucha queja, hay mucho lamento, hay mucha acusación, hay mucha blasfemia y, Señor, incertidumbre. Es verdad, todo ese espíritu se está moviendo en nuestro país. El odio, la injusticia, no solo social, pero que vemos en todas las esferas de nuestra vida, desde la persona más humilde aún hasta la más encumbrada. Señor, nos hace falta la rectitud, el amor, el ser justo y compasivo. Pone en nuestros labios palabras de alabanza y de levantar el ánimo de aquellos, Señor, que necesitan ser, como lo dijimos al principio, feliz año nuevo. Pero ese año feliz que esperamos es uno que se compone de gratitud y alabanza y confianza por lo bueno con que tú nos rodeas. Así, Padre, perdona nuestros pecados nacionales, perdona nuestro pasado, perdona lo presente que debiera ser cambiado el ya. Y en aquellos otros países también en donde no se busca tu rostro. Haz crecer el evangelio en cada comunidad, en cada familia, en cada persona que escucha tu palabra. Y Padre, te pedimos entonces que bendigas a nuestro pueblo, a nuestra gente, nuestra iglesia que de pronto se siente inactiva o paralizada en cuanto a proyectos que hacen crecer la fe y la fortaleza espiritual de los hombres y mujeres. Señor, te rogamos que esta iglesia, nuestra iglesia, la iglesia que es tuya, aprenda las formas, las puertas que se abren para comunicar la salvación y la gloria que encontramos en Cristo Jesús. Oramos esto en el nombre de Cristo, nuestro precioso Salvador. Amén. Amén. Pues que el Señor escuche todas sus peticiones, las nuestras, y que cada día podamos depender más y más de nuestro Dios. Lectura de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios se encuentra en el Salmo 1. Salmo 1. Dice así la escritura, y leo de la Nueva Versión Internacional. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea
de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Y esta es palabra de Dios para su pueblo. Gracias al Señor. Amén. Palabras que si usted las revisa son palabras de ánimo, pero un ánimo que lleva a un destino, a un final concreto, un camino de bendición. Me pregunto, ¿cuántos versículos de los Salmos usted tiene que bendicen su vida? Esta mañana u hoy sugiero que añada a su aljaba muchos pasajes de este libro sin igual. Pasajes que le ayuden a vivir victoriosamente. Para mí, por supuesto, el Salmo 23 es de mucha bendición, ha sido de bendición. Y el Salmo 20 ha salvado mi vida y pasos equivocados en momentos críticos. Bueno, por ejemplo, cuando muchas veces en el camino de la educación, que era severa, exigente, sentía que no podía dar un paso y cuántas veces quise aventar la toalla. Y entonces las palabras de este salmo me inspiraban y me animaban a proseguir adelante, porque dice, estos confían en carros, aquellos en caballos, pero nosotros tendremos memoria del nombre de nuestro Dios. Y gracias a esa inspiración para proseguir, es que ha sido bendición para mí la Escritura. O aquel Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. El Salmo 90, el 91, el 103 y muchos otros salmos tan enriquecedores que parecieran algunos de ellos como el ungüento que nuestra alma necesita cuando nos sentimos lastimados e inquietos. Bueno, pues durante estas semanas acudiremos a algunos de nuestros salmos favoritos para beber de ellos y encontrar fortaleza y esperanza. Es justificadamente uno de los libros preferidos de los cristianos. Sobre su importancia, el doctor Adam Clark, a quien cito con frecuencia y citaré hoy también, él dice, me gusta lo que dice, no conozco a algún otro libro como los Salmos. Y el doctor Clark, por todo lo que leo de él, era un hombre erudito, estudioso, asiduo, conocedor y manejador de varios idiomas importantes. Él dice que este libro contiene todas las, que no conoce otro libro como los Salmos, que contienen todas las larguras, anchuras, profundidades y altitudes de las dispensaciones patriarcal, mosaica y cristiana, como los Salmos. Es el libro más útil de la Biblia y es en todo sentido digno de la sabiduría de Dios. Y él dice que el Espíritu del siempre Dios bendito haga de esta la más singular, más excelente y más exaltada de todas sus obras, un regalo y bendición eterna a vuestra alma. Amén.
dice el doctor Clark. Ya dije que estoy de acuerdo con él. Y hoy centro mi atención en el Salmo 1, donde encuentro simplonamente, si usted quiere decirlo, pero yo encuentro una pequeña fórmula para una vida de satisfacción, éxito y provecho también para el ser humano. No es mi fórmula, no sustituye a un buen curso de sociología, pero haríamos bien en incluirlo seriamente en esa disciplina. Cómo vivir, cómo lograr vivir mejor la vida. Los elementos que encuentro en este bello salmo son, número 1, la posibilidad, así en poquitas palabras, la posibilidad, la renuncia y el trasplante. Son 3 palabras que quisiera mantener mientras pensamos en esto, en este mensaje. Así que, pero antes de entrar ahí, quiero traer unas palabras sobre el libro, porque, como dije, vamos a estar escudriñando algunos salmos. Algunas consideraciones generales sobre el libro de los salmos. A mi juicio, en el libro de los salmos encontramos todo lo esencial para una vida saludable. Todo expresado en poesía, escritos para cantar. Y hay cantos de alegría, de adoración, de añoranza, de anhelo, de compromisos y más. Es un libro muy rico. En su comentario otra vez, el doctor Clark dice, al libro de los Salmos, se le denomina Sefer Tehilim. Y bueno, son palabras, ¿no?, mías de erudición, pero él lo dice, y algunos eruditos piensan que significa el libro de lo resplandeciente, lo irradiante, manifestaciones o exhibiciones. Y esto en referencia a la sabiduría y al amor divinos exhibidos en el trato de Dios con su pueblo elegido. Pero también ese término significa alabanza, y como la alabanza surge de un sentimiento de gratitud, de una alegría interior, bien se le puede denominar el libro de alabanzas. Alabanzas al Señor, por supuesto. Y el mismo doctor Clark comenta que este libro de los Salmos es la colección más antigua del mundo en esa dirección. Lo que, comparado con lo que produjeron los pueblos paganos, incluyendo a los griegos, que fue el fruto de sus talentos, con una tendencia a embellecer un poco la condición moral del hombre, con sus himnos honrando a dioses más corruptos que los hombres más frugales. Esos son comparativamente la literatura del mundo secular. Mientras que quienes escribieron los salmos fueron hombres inspirados por Dios, mostrando la santidad de ellos mismos, laborando por el bien de la humanidad, proclamando las perfecciones infinitas del Dios, y añado yo, del único Dios, etcétera, etcétera. El comentario del doctor Clark. Los salmos valen la pena, es un libro increíble, una fuente inagotable de consuelo, de sabiduría, de guianza y dirección para nuestra vida. Ahora, volviendo al Salmo 1, al pasaje que hemos leído y al que quiero concretar mis pensamientos, encuentro aquí una posibilidad, en primer lugar, una posibilidad real
y accesible para todo mundo. Al revisar el Salmo me impresiona esa primera palabra con que se inicia no solo el primer Salmo, sino que introduce a toda esa exquisita colección de las 150 poesías divinas. Esa palabra es bienaventurado o bendito, bienaventurado, feliz, bendito, súper bienaventurado. Eso es lo que queremos ser todos. Y eso es lo que se refiere esta palabra inicial del Salmo primero. Y mi pregunta es, ¿quién en este mundo puede ser bienaventurado y feliz en medio de tanto descontento, en medio de tantas frustraciones, de tantas acusaciones, ataques, injusticias, odios, desgracias y temores que prevalecen en nuestra sociedad? ¿Quién puede vivir feliz y súper feliz? Usted, pregunto, ¿puede llenar su boca de alegría? ¿Puede sonreír a la vida y sonreír por la vida a pesar de tantas carencias, de tantas plagas, de la inseguridad, del descontento y la muerte que rodea a nuestras casas y familias? Bueno, creo que el Salmo 1 sugiere una afirmación con esa primera palabra. Mi opinión es que ese adjetivo de bienaventurado no tiene la finalidad de descartar a nadie, no tiene esa finalidad de descartar a alguien, sino más bien para incluir. En otras palabras, no necesitamos que se nos hable de un bienaventurado, si el bienaventurado es inalcanzable, si el ser bienaventurado es inalcanzable. Pero considero que el tono de esta palabra en este salmo nos indica que usted y yo podemos ser esta persona bienaventurada. Ese bienaventurado del Salmo 1, sea hombre o mujer, no solo es una posibilidad o anhelo, sino la promesa de que con la ayuda de Dios usted puede serlo. Todo mundo puede serlo si hace de su vida lo que el Salmo 1 enseña. Usted puede ser el bienaventurado, feliz, bendito entre el centenar o millares de personas que lo rodean. Ser alguien que irradia la luz de Dios e ilumina en la oscuridad de su mundo. Esto a sabiendas de que vivimos, como se señala, en un mundo caído, con nuestras tendencias al mal, como lo dijo se dice de Noé en Génesis 6:5. Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Ese es nuestro mundo. Nuestro mundo siempre busca lo mal. Y cada uno de nosotros necesita estar listo para escoger no lo malo de nuestra inclinación personal o a donde el mundo nos empuja, pero debemos buscar lo bueno, el bien, la bondad, lo cortés, la amabilidad, lo que es moralmente bueno. Así que este libro de Salmos, dice otra vez mi referido comentarista, este libro nos ha sido dado por el Espíritu Santo para que lo tengamos como un tesoro precioso, el cual contiene todas las cosas que
que traen la verdadera felicidad en esta vida presente y también en el porvenir. Aquí están abiertas para nosotros las riquezas del verdadero conocimiento y sabiduría celestial, para que los tomemos a manos llenas. Qué increíble concepto el que este hombre tiene de los salmos. Creo que no exagera. Es que ahí de verdad es una mina de pensamientos y de impulsos y de llamamientos increíbles para una vida plena en esta tierra y la que sigue. Sugiero entonces que el secreto de la bienaventuranza de una persona está en las elecciones que hace. Y a veces no tengo la intención de meterme en discusiones teológicas, dogmáticas, doctrinales, de que la gente hemos cultivado. Pero aquí tenemos una enseñanza, indistintamente de la posición que uno tenga. Yo estoy consciente de la forma de pensar, y ahora sí voy a decir, es mi opinión. Es una enseñanza falsa de que Dios tiene ya escrito un destino para todas las personas del cual nadie puede escapar. Creo que mucho lo escribimos, mucho de nuestra vida lo escribimos nosotros mismos a causa de nuestras elecciones. Lo que Dios tiene prescrito son cosas inmutables, como es que el que hagamos su voluntad, que nos entreguemos a Él en fe. Lo que no cambia y Dios ya ha prescrito y determinado para cada hombre es su amor y su deseo de que todos lleguemos a convivir con Él ahora y por la eternidad. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quisiera para todo el mundo. Él no ha determinado nuestros tropiezos y fracasos. Él espera que crezcamos a la altura del varón perfecto. Él busca nuestro arrepentimiento y nuestra edificación. Y también espera nuestra perfección. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Ese es nuestro llamamiento. Nadie puede decir, el Señor me ha hecho para que yo haga el mal. Usted y yo tenemos, con el favor de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y quizás con el auxilio de nuestros hermanos en la fe, tenemos la capacidad para escoger lo que es bueno. Así que estoy hablando de que la bendición es alcanzable para cada hombre, cada mujer, cada persona. En mi segundo punto, mi pequeña fórmula incluye la determinación para renunciar. Ese hombre bendecido, feliz, como aquí se proyecta, no depende de que Dios lo haga todo por él, sino de la determinación y entrega de esa persona para ir contra la corriente. Ir contra la corriente. Uno necesita rechazar muchas cosas, como dice el Salmo 1. El bienaventurado elige sus amigos, elige sus caminos, elige sus planes. Y para eso requiere arrepentirse, dejar lo que tenga que dejar para proseguir el camino de la bendición y de la bienaventuranza. Recuerdo a un compañero que fue uno de mis amigos predilectos en la escuela secundaria a principios de los 1960. Yo no sabía mucho sobre cómo presentar el evangelio a quienes no lo creían, pero hice lo poco que pude. Lo invité a que me acompañara a un servicio de mi iglesia y él fue conmigo.
Y luego lo llevé a otras iglesias para que se familiarizara de las iglesias cristianas. Eso en la Ciudad de México. Le hablé de Cristo y empezó a asistir por su cuenta a una iglesia cercana a su domicilio. Debo decir que él y yo fuimos compañeros asistiendo a una escuela nocturna para trabajadores. Por eso es que no es que éramos unos chiquillos, sino que ya podíamos pensar un poquito más por nuestra cuenta. Entonces yo sentía algo de orgullo porque pensé que él era mi primera alma ganada para el Señor. Pero después de un tiempo, ese orgullo se me cayó cuando me dijo, no, yo no era salvo, porque para ser salvo hay que arrepentirse. Y me quedé sin saber qué decir. Lo que sé es que Cristo ha hecho todo lo necesario para salvarme. Pero para ser salvo se requiere mi respuesta. Cristo vino al mundo para salvar a todo el mundo. Pero el mundo no es salvo automáticamente. Pero impulsado por el Espíritu Santo y en el ejercicio de tu voluntad, tú puedes aceptar esa salvación o rechazarla. Muchas personas, cuando son confrontadas con esta fe, lo rechazan, se cierran. La persona bienaventurada del Salmo 1 es definida como alguien que determina escoger la clase de amistades con quienes se identifica. Por supuesto que usted puede y debe ser amigo, como Cristo lo fue, de los pecadores y pecadoras, pero también determina no seguir sus pensamientos, sus actitudes, costumbres y otras cosas o otras obras inicuas o malvadas. Con toda claridad dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Muy claro, uno necesita cuidarse y cuidar a los demás. Me encanta lo que dice el comentarista. Dice la primera palabra hebrea, que se traduce como bienaventurado o bendito, está en plural. Es como decir bendiciones, muchas bendiciones. O puede considerarse como una exclamación producida por contemplar el estado del hombre que ha hecho de Dios su porción. Y la palabra hebrea es enfática, ese hombre. Ese es la palabra enfática. El uno entre mil que vive por el logro del final por lo cual Dios lo creó, sigue diciendo el comentarista. Y él pone 5 o 6 cosas que determinan este tipo de hombre. Dice, Dios hizo al hombre para la felicidad. Algunos dicen, no, vinimos a este mundo a sufrir. Dios hizo al hombre para la felicidad, dice él. 2, todo hombre siente un deseo a ser feliz. 3, todos los seres humanos aborrecen la miseria. 4, la felicidad es, entre los hombres, el gran objeto mayor que persigue. 5, pero el corazón humano es tan perverso que busca la felicidad donde no se puede encontrar y en cosas que natural y moralmente no son aptas para comunicar esa felicidad. Y número 6 dice, la forma verdadera para obtenerla aquí se despliega
en este salmo número 1. Y hermanos y amigos, mi llamado para ti, que escuchas mis palabras, es que busques esa bendición de la salvación en Cristo. Eso incluye determinación para dejar a un lado, abandonar los caminos y las sillas elegidas por los pecadores y escarnecedores. Por tanto, hermano y amigo y amiga, tú puedes ser el bienaventurado si eliges serlo. Por último, en mi pequeña fórmula, hablo de la necesidad de ser enraizado o trasplantado a un suelo apto. El punto para el ser humano no es solamente desarraigarse de la pequeña maceta donde fuiste germinado y perder las viejas costumbres y relaciones equivocadas y enfermizas. La bendición es mayor cuando esa planta se lleva a un terreno más amplio, más fértil para vivir, para embellecerse con el verdor y con el florecer y el fructificar, el llevar fruto. Voy a aprovechar este paréntesis para señalar que a los cristianos se nos critica de tener una mente estrecha cuando proponemos un solo libro, la Biblia, un solo evangelio, Jesucristo, un Salvador y un solo Dios. Pero acabo de decir que la planta debe ser llevada y trasplantarse a un terreno amplio y fértil. Tan solo piensen que la Biblia se compone, no es un libro, se compone de 66 obras escritas por no menos de 45 personas, con un pensamiento básico, con el primer libro quizás por el año escrito 1500 y eso quién sabe. Por ejemplo, el libro de Job no se sabe cuándo fue escrito, cuándo vivió Job. Pero pensemos que fue escrito unos 1500 antes de Cristo. Y el último libro de la Biblia se escribió más o menos en el primer siglo, en el año 100, 90 y tantos del primer siglo de nuestra era. Unidad en la multitud es amplio. Tenemos a Moisés, tenemos a David, Salomón, Esdras, Esther. Bueno, Esther quizás no fue la escritora, pero Job y tantos otros escritores tan diversos y tan enriquecedores. Así que no acepto el hecho de que nos digan que mantenemos una mente estrecha. Simplemente las personas tenemos que escoger nuestros caminos. Así que volviendo a la analogía de la planta, piense en el buen cultivo de un árbol frondoso y fructífero. Alguien pone la semilla a germinar en una macetita pequeña y una vez crecida, la planta no puede quedar en esa maceta. Tiene que trasplantarse a un terreno apto, donde pueda estirar sus raíces, donde tenga los nutrientes, el agua, el sol suficiente para crecer y desarrollarse. Nuestro salmo pinta muy bien el cuadro. Dice que la persona bienaventurada y bendecida es como un árbol fuerte, frondoso y fructífero que se planta junto a agua corriente. Corriente no quiere decir calidad, sino que corre, agua viva, un río. Y esa es la vida cristiana. No podrirnos en el estado de estancamiento, pero crecer. Mi esposa, que desde que conoció al Señor empezó a leer la Biblia y acaba de cumplir
unos poquitos de años, pero sigue leyendo la Biblia y cada vez que la abre dice, mira, no había leído esto, mira lo que dice. Y con la ayuda de lo que ha leído en otros libros, mira, siempre admirando y siempre creciendo. Puedo decir lo mismo. Mi primera Biblia era una viejita Biblia de mis padres o de mis abuelos. Nunca supe. Letra chiquititita, gruesa, maltratada, ya sin pastas. Y cuando empecé a leerla, pues aún era un niño. Y ahora que tengo la Biblia, y tengo varias Biblias, y bueno, la abundancia y riqueza de las versiones de la Biblia, uno puede comparar y crecer en lo que uno aprende. Hay nuevas promesas, hay nuevos mandamientos, hay nuevas sendas dentro del camino cristiano que conocer y que experimentar. Así que me lleva esto a pensar que tú y yo necesitamos cambiar la macetita donde germinamos. Tenemos que cambiar la macetita, salir de ahí, ser trasplantados. Muchos o todos de nosotros germinamos apenas en un montoncito de tierra, carente del conocimiento de Dios, con costumbres equivocadas, muchas de ellas, con un trato equivocado, con gustos erróneos. Crecimos un poco, pero no hemos sido trasplantados a un terreno fértil. Y tenemos que hacerlo, como se dice aquí en la Biblia, ser como ese árbol plantado. Él no se planta o no creció allí. Bueno, muchos árboles sí, pero el que aquí está hablando es un árbol que crece, que fue puesto en las corrientes de agua viva. En algunas ocasiones he trasplantado algún árbol solo para descubrir que esa planta no resistió los segundos que sus raíces estuvieron expuestas al aire y la planta se secó. El árbol nunca llegó a ser. El trasplante puede ser difícil, pero necesita realizarse. Muchas personas prefieren la incomodidad en su macetita, dejar de crecer y por lo tanto no florecen y no dan el fruto que podrían. Un fruto que su familia y el resto del mundo tanto necesitan. Este tipo de plantas que no se trasplantan es egoísta, viviendo solo para sí, carente de fruto tan necesario para el bien de otros. Este terreno fértil es la ley, el terreno fértil de la Escritura es la ley del Señor. Esta ley que a veces es dura de digerir, pero absolutamente necesaria para rendir el fruto en favor de nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones futuras. He escuchado a personas que dicen, no, yo no puedo leer, aprenda. No, pues es que ya tengo 45 años, aprenda. ¿Qué está dejando a sus hijos, a sus nietos? ¿Qué historias les va a contar? ¿Cómo los va a instruir? ¿Cómo los va a estimular a crecer y a animar cuando estén ahogándose en un mundo de problemas? Es necesario que usted y yo demos fruto. Y oro para que nuestras generaciones también fructifiquen. Obviamente no hay perfección en nuestras vidas, pero el pegarse a la ley de Jehová ha hecho la diferencia para bien. El pegarse a la ley, al libro de la ley de Jehová, ha hecho la diferencia para bien. Yo estoy muy agradecido en mi vida por tantas personas. Puedo pensar en aquella semilla que fue sembrada en mis bisabuelos. Toda mi familia había crecido y se había formado dentro de alguna religión, algún tipo de creencias.
Pero cuando a mi bisabuelo se le presentó el Evangelio, eso hizo la diferencia. Y esa misma diferencia ha impactó a mis abuelos, a mis padres, que decidieron caminar el sendero del Evangelio, vivir en el Evangelio. Y me ha transformado a mí. Y mis hijos, doy gloria a Dios porque ellos persisten en ese camino. Y también mis nietos hoy están creciendo. Unos de ellos son campeones en la memorización de la Escritura. Hábiles. El otro día uno de nuestras nietas nos dijo, oh, ese pasaje se encuentra en... Y nos dijo, ¿dónde? Porque preguntamos, ¿dónde está ese versículo que dice? Y el papá de la niña dice, oh, pregúntenle a la nieta. Y le preguntamos, dice, oh, ese se encuentra en Evangelio de Juan. Y así debe ser la Escritura, algo que impacta nuestra vida y que se prolonga y se proyecta en las generaciones. Bendito el árbol trasplantado. Y el Señor espera tu trasplante a Cristo para nutrirte de la ley, de las enseñanzas de la ley del Señor. Como conclusión, en el Salmo se compara la vida de las personas con un árbol frondoso, fructífero, fuerte, pero se compara con la paja que el viento arrastra. Y la diferencia está entre la macetita y el suelo fértil. Abraham, el patriarca de los israelitas, es un ejemplo de trasplante. Su historia, la historia de Israel, empezó cuando él fue trasplantado. Él, habiendo nacido en la ciudad de Ur, Dios lo llamó para que saliera de su tierra, de Ur, una ciudad antigua de los caldeos. Y Dios lo llamó para dejar su macetita y que lo siguiera a un territorio desconocido para él. Ciertamente Abraham vivió tiempos difíciles, pero lleno de esplendor. A él, la Biblia lo llama el padre de la fe, cuyos pasos fueron el inicio de una nación e indirectamente de una iglesia y una dirección diferente para nuestro mundo y el universo. Sé bienaventurado, sé bienaventurada, sé simplemente bendecido, multiplicadamente bendecido. Bendice a otros, glorifica al Señor. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra. Pensamientos personales, sin duda. Y todavía seguirá siendo fuente para ser escudriñada por cada uno de nosotros. Pero te damos gracias por lo que hemos aprendido hoy. La posibilidad de que cada uno de nosotros salga de su macetita para ser una persona floreciente, bendecida. Cada uno recibe el llamamiento para ser plantado a la corriente de agua refrescante, nutriente, que es Cristo y su palabra. Ayúdanos, Señor, a recurrir a esa fuente, que nuestras raíces lleguen a extraer lo mejor siempre de esta tierra fértil, Padre querido. Y ahora te ruego que bendigas a tu pueblo, a quienes nos escuchan, libres a cada uno de nuestros de fracasos y pasos equivocados, siempre para la gloria de tu nombre. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesús, que vino para salvarnos, que vino para llevarnos contigo, para sacarnos de nuestra plantita y llevarnos
contigo. Lo pedimos por Jesucristo entonces, nuestro Salvador. Amén. Bueno, creo que es necesario señalar todavía como parte de nuestro culto a Dios, nuestra adoración, traer nuestros bienes al Señor, nuestra ofrenda al Señor. No, más bien seamos diligentes, trayendo nuestra ofrenda a su casa y también separando de nuestros bienes para compartir con otros. Hay personas que están en necesidad muy grande. Veamos las formas de bendecir sus vidas con lo que Dios provee. Nunca le podemos ganar a Dios en cuestión de dar. Él siempre nos dará suficiente para nosotros y para otros. Y la manera como puede hacerlo es la manera como lo hemos anunciado, ya sea por el internet, o también puede hacerse por correo y también por los que viven cerca, traer sus fondos a la oficina de nuestra iglesia. Para quienes no están acostumbrados a venir, dense cuenta de que aunque el edificio parece estar cerrado, no está cerrado. Hay oficinas atrás del santuario y ahí están siempre, en las horas de oficina, personas disponibles. Que el Señor los bendiga. Los animo a no cortarse cuando terminemos de cantar e imploremos la bendición de Dios, y para que si algunos quieren comentar y dar testimonio, podamos hacerlo. Mientras tanto, vamos a cantar una última canción en esta hora, alegrando nuestros corazones, alabando a nuestro Dios con nuestros cantos, nuestras voces, nuestros hechos. Vamos a continuar cantando para finalizar este servicio con Hay Victoria para mí, y que esta sea una semana llena de victoria para cada uno de nosotros. Hay victoria para mí, hay victoria para mí, por la sangre de mi Cristo, hay victoria para mí. Soy por la sangre de Jesús mi Salvador. Hay victoria para mí, hay victoria para mí, por la sangre de mi Cristo, hay victoria para mí. Soy vencedor, por la sangre que vertió Jesús mi Salvador. Soy victoria para ti, hay victoria para ti, por la sangre de mi Cristo, hay victoria para ti. Soy vencedor, por la sangre que vertió Jesús mi Salvador. Soy vencedor, por la sangre que vertió Jesús mi Salvador. Por la sangre que vertió Jesús mi Salvador. Amén. Imploremos la bendición de nuestro Padre. Señor, hemos estado dedicando estos breves momentos en tu presencia. No habrán sido en vano. Impártenos la vida, impártenos la bendición que viene desde lo alto,
concede que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu sea continuamente con quienes te siguen hoy y siempre. Amén. Amén.